Hola, yo soy Rose Winter. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este espacio de calma, de estar con Dios, de recordar que toda esa vergüenza, toda esa culpa, todo ese miedo, toda esa desconfianza, toda esa duda nunca fue real, nunca tuvo lugar real, solo fue un espejismo. Y ahora vamos a volver de vuelta a esa confianza en Dios. Esto es un loop. Puedes escucharlo haciendo otras cosas de fondo. Tiene un efecto muy potente si estás prestando atención y si no. Así que disfrútalo. Por mi parte quiero que sepas que Dios siempre está contigo, nunca se va de ti. Y que si tú alguna vez sientes que se va de ti, tan solo fue que estabas mirando, distraída, o que te habías acostumbrado a Dios tanto que ya no lo distinguías, pero Dios te envuelve por completo. Dios te envuelve y de su materia te hizo. Así que Dios siempre está en ti, nunca estuviste sola, nunca. Vamos allá. Respira hondo, deja que tu cuerpo se relaje. Deja que tu cuerpo te muestre esa magia que tu cuerpo sabe hacer cuando eliges ir de vuelta a Dios. Y recuerda que solo con desear volver a sentir a Dios, volver a Dios, solo con dar un pequeño paso hacia Dios, Dios corre hacia ti. Repite conmigo. Dios me guía. Su voluntad es perfecta en mí. Dios me guía. Su voluntad es perfecta en mí. Dios me guía. Su voluntad es perfecta en mí. Dios me guía. Su voluntad es perfecta en mí. Dios me guía. Su voluntad es perfecta en mí. Aunque no la entienda, aunque no la comprenda, aunque ni siquiera sienta que me está guiando, ni que su voluntad está sucediendo en mí. Pero así es. Dios siempre me guía y su voluntad es perfecta en mí. Dios me guía completa y profundamente y su voluntad es perfecta en mí. Dios me guía y su voluntad es perfecta en mí. Dios me guía y su voluntad es perfecta en mí. Y todo lo que me está impidiendo percibir la maravillosa voluntad de Dios, inconmensurable, indescriptible, más allá de la vida, más allá del color, más allá de los miedos, más allá de la muerte, más allá de la sangre, más allá del frío y el calor, más allá de lo que existe y de lo que no. Por gracia,
desde lo más alto a lo más bajo. La voluntad de Dios es perfecta en mí. Dios me guía y su voluntad es perfecta en mí. Dios me guía, su voluntad es perfecta en mí. Doy permiso a que Dios me guíe y a que se haga su voluntad en mí de la más alta manera, pues Dios me guía y su voluntad es perfecta en mí. Y eso borra toda culpa, toda vergüenza, todo miedo, toda inseguridad. Dios me guía y su voluntad es perfecta en mí. Y me siento tranquila y puedo respirar en paz porque Dios me guía y su voluntad es perfecta en mí. Y si tengo dudas, puedo calmarme y olvidarme un rato y no pensar porque Dios me está guiando. Y su voluntad es perfecta en mí y yo sabré. Así que ahora toca quizá descansar en las manos de Dios, taparnos con su sabiduría divina y reconocer que Dios me guía y su voluntad es perfecta en mí. Dios me guía, su voluntad es perfecta en mí. Dios me guía y su voluntad es perfecta en mí. Decreto que Dios me guía y que su voluntad es perfecta en mí. Dios te envuelve y de su materia te hizo. Así que Dios siempre está en ti, nunca, nunca, nunca estuviste sola, nunca. Vamos allá. Respira hondo, deja que tu cuerpo se relaje. Deja que tu cuerpo te muestre esa magia que tu cuerpo sabe hacer cuando eliges ir de vuelta a Dios. Y recuerda que solo con desear volver a sentir a Dios, volver a Dios, solo con dar un pequeño paso hacia Dios, Dios corre hacia ti. Repite conmigo. Dios me guía. Su voluntad es perfecta en mí. Dios me guía. Su voluntad es perfecta en mí. Dios me guía. Su voluntad es perfecta en mí. Dios me guía. Su voluntad es perfecta en mí. Dios me guía. Su voluntad es perfecta en mí. Aunque no la entienda, aunque no la comprenda, aunque ni siquiera sienta que me está guiando, ni que su voluntad está sucediendo en mí. Pero así es. Dios siempre me guía y su voluntad es perfecta en mí. Dios me guía completa y profundamente y su voluntad es perfecta en mí. Dios me guía
y su voluntad es perfecta en mí. Dios me guía y su voluntad es perfecta en mí. Y todo lo que me está impidiendo percibir la maravillosa voluntad de Dios, inconmensurable, indescriptible, más allá de la vida, más allá del color, más allá de los miedos, más allá de la muerte, más allá de la sangre, más allá del frío y el calor, más allá de lo que existe y de lo que no. Por gracia, desde lo más alto a lo más bajo, la voluntad de Dios es perfecta en mí. Dios me guía y su voluntad es perfecta en mí. Dios me guía, su voluntad es perfecta en mí. Doy permiso a que Dios me guíe y a que se haga su voluntad en mí de la más alta manera, pues Dios me guía y su voluntad es perfecta en mí. Y eso borra toda culpa, toda vergüenza, todo miedo, toda inseguridad. Dios me guía y su voluntad es perfecta en mí. Y me siento tranquila y puedo respirar en paz porque Dios me guía y su voluntad es perfecta en mí. Y si tengo dudas, puedo calmarme y olvidarme un rato y no pensar porque Dios me está guiando. Y su voluntad es perfecta en mí y yo sabré. Así que ahora toca quizá descansar en las manos de Dios, taparnos con su sabiduría divina y reconocer que Dios me guía y su voluntad es perfecta en mí. Dios me guía, su voluntad es perfecta en mí. Dios me guía y su voluntad es perfecta en mí. Decreto que Dios me guía y que su voluntad es perfecta en mí. Dios te envuelve y de su materia te hizo. Así que Dios siempre está en ti, nunca, nunca, nunca estuviste sola, nunca. Vamos allá. Respira hondo, deja que tu cuerpo se relaje. Deja que tu cuerpo te muestre esa magia que tu cuerpo sabe hacer cuando eliges ir de vuelta a Dios. Y recuerda que solo con desear volver a sentir a Dios, volver a Dios, solo con dar un pequeño paso hacia Dios, Dios corre hacia ti. Repite conmigo. Dios me guía. Su voluntad es perfecta en mí. Dios me guía. Su voluntad es perfecta en mí. Dios me guía. Su voluntad es perfecta en mí. Dios me guía. Su voluntad es perfecta en mí. Dios me guía. Su voluntad
voluntad es perfecta en mí, aunque no la entienda, aunque no la comprenda, aunque ni siquiera sienta que me está guiando, ni que su voluntad está sucediendo en mí. Pero así es. Dios siempre me guía y su voluntad es perfecta en mí. Dios me guía completa y profundamente y su voluntad es perfecta en mí. Dios me guía y su voluntad es perfecta en mí. Dios me guía y su voluntad es perfecta en mí. Y todo lo que me está impidiendo percibir la maravillosa voluntad de Dios, inconmensurable, indescriptible, más allá de la vida, más allá del color, más allá de los miedos, más allá de la muerte, más allá de la sangre, más allá del frío y el calor, más allá de lo que existe y de lo que no. Por gracia, desde lo más alto a lo más bajo, la voluntad de Dios es perfecta en mí. Dios me guía y su voluntad es perfecta en mí. Dios me guía, su voluntad es perfecta en mí. Doy permiso a que Dios me guíe y a que se haga su voluntad en mí de la más alta manera, pues Dios me guía y su voluntad es perfecta en mí. Y eso borra toda culpa, toda vergüenza, todo miedo, toda inseguridad. Dios me guía y su voluntad es perfecta en mí. Y me siento tranquila y puedo respirar en paz porque Dios me guía y su voluntad es perfecta en mí. Y si tengo dudas, puedo calmarme y olvidarme un rato y no pensar porque Dios me está guiando. Y su voluntad es perfecta en mí y yo sabré. Así que ahora toca quizá descansar en las manos de Dios, taparnos con su sabiduría divina y reconocer que Dios me guía y su voluntad es perfecta en mí. Dios me guía, su voluntad es perfecta en mí. Dios me guía y su voluntad es perfecta en mí. Decreto que Dios me guía y que su voluntad es perfecta en mí. Dios te envuelve y de su materia te hizo. Así que Dios siempre está en ti, nunca, nunca, nunca estuviste sola, nunca. Vamos allá. Respira hondo, deja que tu cuerpo se relaje. Deja que tu cuerpo te muestre esa magia que tu cuerpo sabe hacer cuando eliges ir de vuelta a Dios. Y recuerda que solo con desear volver a sentir a Dios, volver a Dios, solo con dar un pequeño paso hacia Dios, Dios corre hacia ti. Repite conmigo. Dios me guía. Su voluntad es perfecta en mí. Dios me guía.
Su voluntad es perfecta en mí. Dios me guía. Su voluntad es perfecta en mí. Dios me guía. Su voluntad es perfecta en mí. Dios me guía. Su voluntad es perfecta en mí. Aunque no la entienda, aunque no la comprenda, aunque ni siquiera sienta que me está guiando, ni que su voluntad está sucediendo en mí. Pero así es. Dios siempre me guía y su voluntad es perfecta en mí. Dios me guía completa y profundamente y su voluntad es perfecta en mí. Dios me guía y su voluntad es perfecta en mí. Dios me guía y su voluntad es perfecta en mí. Y todo lo que me está impidiendo percibir la maravillosa voluntad de Dios, inconmensurable, indescriptible, más allá de la vida, más allá del color, más allá de los miedos, más allá de la muerte, más allá de la sangre, más allá del frío y el calor, más allá de lo que existe y de lo que no. Por gracia, desde lo más alto a lo más bajo, la voluntad de Dios es perfecta en mí. Dios me guía y su voluntad es perfecta en mí. Dios me guía, su voluntad es perfecta en mí. Doy permiso a que Dios me guíe y a que se haga su voluntad en mí de la más alta manera, pues Dios me guía y su voluntad es perfecta en mí. Y eso borra toda culpa, toda vergüenza, todo miedo, toda inseguridad. Dios me guía y su voluntad es perfecta en mí. Y me siento tranquila y puedo respirar en paz porque Dios me guía y su voluntad es perfecta en mí. Y si tengo dudas, puedo calmarme y olvidarme un rato y no pensar porque Dios me está guiando. Y su voluntad es perfecta en mí y yo sabré. Así que ahora toca quizá descansar en las manos de Dios, taparnos con su sabiduría divina y reconocer que Dios me guía y su voluntad es perfecta en mí. Dios me guía, su voluntad es perfecta en mí. Dios me guía y su voluntad es perfecta en mí. Decreto que Dios me guía y que su voluntad es perfecta en mí. Dios te envuelve y de su materia te hizo. Así que Dios siempre está en ti, nunca, nunca, nunca estuviste sola, nunca. Vamos allá. Respira hondo, deja que tu cuerpo se relaje. Deja que tu cuerpo te muestre
esa magia que tu cuerpo sabe hacer cuando eliges ir de vuelta a Dios. Y recuerda que solo con desear volver a sentir a Dios, volver a Dios, solo con dar un pequeño paso hacia Dios, Dios corre hacia ti. Repite conmigo. Dios me guía. Su voluntad es perfecta en mí. Dios me guía. Su voluntad es perfecta en mí. Dios me guía. Su voluntad es perfecta en mí. Dios me guía. Su voluntad es perfecta en mí. Dios me guía. Su voluntad es perfecta en mí. Aunque no la entienda, aunque no la comprenda, aunque ni siquiera sienta que me está guiando, ni que su voluntad está sucediendo en mí. Pero así es. Dios siempre me guía y su voluntad es perfecta en mí. Dios me guía completa y profundamente y su voluntad es perfecta en mí. Dios me guía y su voluntad es perfecta en mí. Dios me guía y su voluntad es perfecta en mí. Todo lo que me está impidiendo percibir la maravillosa voluntad de Dios, inconmensurable, indescriptible, más allá de la vida, más allá del color, más allá de los miedos, más allá de la muerte, más allá de la sangre, más allá del frío y el calor, más allá de lo que existe y de lo que no. Por gracia, desde lo más alto a lo más bajo, la voluntad de Dios es perfecta en mí. Dios me guía y su voluntad es perfecta en mí. Dios me guía. Su voluntad es perfecta en mí. Doy permiso a que Dios me guíe y a que se haga su voluntad en mí de la más alta manera. Pues Dios me guía y su voluntad es perfecta en mí. Y eso borra toda culpa, toda vergüenza, todo miedo, toda inseguridad. Dios me guía y su voluntad es perfecta en mí. Y me siento tranquila. Y puedo respirar en paz porque Dios me guía y su voluntad es perfecta en mí. Y si tengo dudas, puedo calmarme y olvidarme un rato y no pensar porque Dios me está guiando. Y su voluntad es perfecta en mí y yo sabré. Así que ahora toca quizá descansar en las manos de Dios, taparnos con su sabiduría divina y reconocer que Dios me guía y su voluntad es perfecta en mí. Dios me guía
Su voluntad es perfecta en mí. Dios me guía y su voluntad es perfecta en mí. Decreto que Dios me guía y que su voluntad es perfecta en mí. Dios te envuelve y de su materia te hizo. Así que Dios siempre está en ti. Nunca, nunca, nunca estuviste sola. Nunca. Vamos allá. Respira hondo, deja que tu cuerpo se relaje. Deja que tu cuerpo te muestre esa magia que tu cuerpo sabe hacer cuando eliges ir de vuelta a Dios. Y recuerda que solo con desear volver a sentir a Dios, volver a Dios, solo con dar un pequeño paso hacia Dios, Dios corre hacia ti. Repite conmigo. Dios me guía. Su voluntad es perfecta en mí. Dios me guía. Su voluntad es perfecta en mí. Dios me guía. Su voluntad es perfecta en mí. Dios me guía. Su voluntad es perfecta en mí. Dios me guía. Su voluntad es perfecta en mí. Aunque no la entienda, aunque no la comprenda, aunque ni siquiera sienta que me está guiando, ni que su voluntad está sucediendo en mí. Pero así es. Dios siempre me guía y su voluntad es perfecta en mí. Dios me guía completa y profundamente y su voluntad es perfecta en mí. Dios me guía y su voluntad es perfecta en mí. Dios me guía y su voluntad es perfecta en mí. Y todo lo que me está impidiendo percibir la maravillosa voluntad de Dios, inconmensurable, indescriptible, más allá de la vida, más allá del color, más allá de los miedos, más allá de la muerte, más allá de la sangre, más allá del frío y el calor, más allá de lo que existe y de lo que no. Por gracia, desde lo más alto a lo más bajo, la voluntad de Dios es perfecta en mí. Dios me guía y su voluntad es perfecta en mí. Dios me guía. Su voluntad es perfecta en mí. Doy permiso a que Dios me guíe y a que se haga su voluntad en mí de la más alta manera. Pues Dios me guía y su voluntad es perfecta en mí. Y eso borra toda culpa, toda vergüenza, todo miedo, toda inseguridad. Dios me guía y su voluntad es perfecta en mí. Y me siento tranquila
Y puedo respirar en paz porque Dios me guía y su voluntad es perfecta en mí. Y si tengo dudas, puedo calmarme y olvidarme un rato y no pensar porque Dios me está guiando. Y su voluntad es perfecta en mí y yo sabré. Así que ahora toca quizá descansar en las manos de Dios, taparnos con su sabiduría divina y reconocer que Dios me guía y su voluntad es perfecta en mí. Dios me guía, su voluntad es perfecta en mí. Dios me guía y su voluntad es perfecta en mí. Decreto que Dios me guía y que su voluntad es perfecta en mí. Dios te envuelve y de su materia te hizo. Así que Dios siempre está en ti, nunca, nunca, nunca estuviste sola, nunca. Vamos allá. Respira hondo, deja que tu cuerpo se relaje. Deja que tu cuerpo te muestre esa magia que tu cuerpo sabe hacer cuando eliges ir de vuelta a Dios. Y recuerda que solo con desear volver a sentir a Dios, volver a Dios, solo con dar un pequeño paso hacia Dios, Dios corre hacia ti. Repite conmigo. Dios me guía. Su voluntad es perfecta en mí. Dios me guía. Su voluntad es perfecta en mí. Dios me guía. Su voluntad es perfecta en mí. Dios me guía. Su voluntad es perfecta en mí. Dios me guía. Su voluntad es perfecta en mí. Aunque no la entienda, aunque no la comprenda, aunque ni siquiera sienta que me está guiando, ni que su voluntad está sucediendo en mí. Pero así es. Dios siempre me guía y su voluntad es perfecta en mí. Dios me guía completa y profundamente y su voluntad es perfecta en mí. Dios me guía y su voluntad es perfecta en mí. Dios me guía y su voluntad es perfecta en mí. Y todo lo que me está impidiendo percibir la maravillosa voluntad de Dios, inconmensurable, indescriptible, más allá de la vida, más allá del color, más allá de los miedos, más allá de la muerte, más allá de la sangre, más allá del frío y el calor, más allá de lo que existe y de lo que no. Por gracia, desde lo más alto a lo más bajo, la voluntad de Dios es perfecta en mí. Dios me guía y su voluntad es perfecta en mí.
Dios me guía. Su voluntad es perfecta en mí. Doy permiso a que Dios me guíe y a que se haga su voluntad en mí de la más alta manera. Pues Dios me guía y su voluntad es perfecta en mí. Y eso borra toda culpa, toda vergüenza, todo miedo, toda inseguridad. Dios me guía y su voluntad es perfecta en mí. Y me siento tranquila. Y puedo respirar en paz porque Dios me guía y su voluntad es perfecta en mí. Y si tengo dudas, puedo calmarme y olvidarme un rato y no pensar porque Dios me está guiando. Y su voluntad es perfecta en mí y yo sabré. Así que ahora toca quizá descansar en las manos de Dios. Taparnos con su sabiduría divina y reconocer que Dios me guía y su voluntad es perfecta en mí. Dios me guía, su voluntad es perfecta en mí. Dios me guía y su voluntad es perfecta en mí. Decreto que Dios me guía y que su voluntad es perfecta en mí. Decrétalo en comentarios para fijar esta actualización, esta conciencia, esta confianza, esta entrega. Me encantará leerte, te mandaré mucho ánimo y bendiciones. Vamos a crear una comunidad de confianza en Dios, en la vida y en nosotras y en nosotros. Pues estamos creando el reino de Dios en la tierra. Puede ser que vengan todas esas veces que no lo hiciste, que no confiaste, que dudaste, incluso que no obraste bajo la voluntad de Dios, ni bajo la guía de Dios. Pero eso de alguna forma también estaba en sus planes. Darte espacio para que compruebes por ti misma, por ti mismo, quién has venido a ser. Así que ahora decreta: Dios me guía y su voluntad es perfecta en mí. Y ábrete a esa guía, a verla, a sentirla. No te acostumbres a Dios, que te acostumbras y dejas de verlo. Vuelve a sorprenderte, vuelve a lo básico, vuelve a orar. Y vuelvo a reconocer que Dios me guía y su voluntad es perfecta en mí. Un abrazo muy fuerte. Yo soy Rose Winter y quiero recordarte que nunca estuviste sola, nunca estuviste solo, nunca estuvimos solos, nunca. Y en honor a este canal y a su pasado, quiero recordarte que florecemos desde dentro. Así que cuida tu jardín, cuida tu semilla con mucho amor. Un abrazo muy fuerte. Tu primavera es imparable por la gracia de Dios.